Hola amigos, aprovechando la presentación de resultados de dos compañías turísticas como es Marriott Worldwide Vacation y Airbnb, vamos a darle un somero repaso a la situación del turismo en el mundo. ¿Se ha recuperado? ¿Estamos por encima de la pandemia? ¿Estamos por debajo? ¿Cuáles son las claves del sector del turismo? Acompáñanos. Bueno, Edgar, como hemos dicho, vamos a hacer un repaso de cómo está el turismo después del COVID, analizando dos empresas, Marriott, Worldwide Vacation y Airbnb. ¿Qué nos puedes contar de ellas? Sí, pues bueno, Mario presentó antes de ayer resultados. Ayer, después del mercado, presentó Airbnb, que postmercado está cayendo un 6%. Ya veremos cómo abre cuando abra el mercado. Y lo que podemos ver es que el turismo todavía no se ha recuperado. ¿Vale? En primer lugar, aclarar que Marriott Worldwide Vacations no es la empresa Marriott que conocemos todos, sino que es una especie de Costco para paquetes vacacionales, pero aún así podemos ver cómo está el turismo en Estados Unidos. Y si bien es cierto que ellos, la ocupación de sus resorts está por encima del año pasado, todavía no ha recuperado niveles prepandemia. Pero lo interesante es Airbnb, porque en mi opinión ha presentado resultados muy buenos a pesar de que el mercado se lo está tomando a la baja. ¿Y por qué digo que ha presentado resultados muy buenos? Pues bueno, es el mejor trimestre de toda su historia, ha aumentado las reservas un 25% con respecto al año pasado y un 29% de aumento de ingresos. ¿Qué significa eso? Siempre cuando haces el análisis de ingresos tienes que mirar el P por Q, ¿no? Si los ingresos han aumentado un 29% y el volumen de reservas ha aumentado un 25% es porque el precio medio ha aumentado. Bien por inflación o bien porque cada vez hay más oferta de lujo, medio lujo dentro de la plataforma de Airbnb. Con respecto a sus cuentas, 1,2 billones, o sea, 1.200 millones de dólares de resultado neto, un absoluto récord para la compañía y 1.000 millones de operating cash flow. Si cogemos los últimos 12 meses, ¿vale? Que está recogiendo pues ya la salida del COVID en 2021 y demás, han hecho 3.300 millones de free cash flow en estos últimos 12 años. Si comparamos eso con la cotización bursátil de Airbnb, podemos llegar a la conclusión de que todavía está cara y a lo mejor la caída bursátil viene por eso, ¿no? Pero es muy interesante porque es que el turismo a nivel mundial no se ha recuperado. Si bien es cierto que Airbnb lo está haciendo bien y el turismo cross-border, es decir, las reservas de gente extranjera yendo a otro país les ha aumentado casi un 60% con respecto al año anterior, todavía estamos muy lejos de lo que sería una situación pre-COVID. De hecho, si miramos los datos de vuelos que se han hecho, estamos 7 millones por debajo de cómo estábamos en la situación justo pre-COVID, antes de entrar el COVID. Es decir, todavía tiene potencial para aumentar un 20% esos movimientos, ¿no? Y otros países, cuando miramos otros países que dependen muchísimo del turismo, que no es el caso de España, porque muchas veces nosotros pensamos que España vive del turismo, y no es así. Hay otros países a nuestro alrededor, como Portugal e Italia, que el turismo representa una mayor parte del porcentaje de su PIB. Pero hay otros países que incluso dependen muchísimo más del turismo, ¿vale? Como son países latinoamericanos en el Caribe o, yendo a zona más continental, países como Georgia, que todavía están un 20-30% por debajo del volumen de turismo que había anteriormente. Y parte de esa bajada o de esa falta de recuperación del turismo se explica por Asia. Es el mercado asiático, que es normalmente, como diríamos, exportador de turistas, es decir, nosotros importamos turistas de Asia y ellos nos los envían, pues ahí todavía el turismo y los vuelos están muy por debajo del nivel pre-COVID, sobre todo en China. China continuamente oímos noticias de que por fin se va a abrir la economía, van a bajar las restricciones del COVID, pero parece que nunca va a llegar. Ahora el rumor está en que a partir de marzo de 2023 ya las medidas de COVID se van a acabar, ¿no? Pero todavía falta, pues falta mucho, ¿no? Y en términos de turismo está muy mal. Y pasando un poco de vuelta a Marriott, la ocupación en sus resorts está alta,
pero no es un indicador muy fiable porque ya, como os digo, esta empresa no es Marriott de los hoteles que están por todo el mundo, sino es una parte que es como un club vacacional, ¿vale? Y ese club vacacional que está muy centrado en Estados Unidos, América, tienen también resorts en Asia, pero muy pocos, lo están haciendo bastante bien. Entonces, interpretación que puedes sacar de eso, que el turismo nacional está muy bien. De hecho, Airbnb también lo estaba diciendo. Estamos viendo crecer mucho también el turismo que es fuera de las grandes ciudades, ¿vale? Un turismo más rural que es propiamente más local. Entonces, el turismo local parece que está sano, pero el que falta por recuperar todavía es el cross-border, que es el internacional, ¿no? Entonces, la situación del turismo todavía no ha recuperado y así lo están notando países pues, que dependen en gran medida del turismo. Sí, yo creo que podemos darle una interpretación también de que el turismo se está recuperando, pero no del todo, y eso hace que instalaciones como Airbnb, que tienden a ser una especie de low cost, ¿no? Entre comillas, entiéndeme, porque hay Airbnb de todo tipo, ¿no? Pero sustituyes al hotel, sustituyes al restaurante también porque te puedes hacer de comer. Entonces puedes hacer turismo, pero sin gastar tanto, con el miedo a que están subiendo mucho los precios tanto de alimentación como de restauración, como de los hoteles. Por lo tanto, ahí podríamos tener una pequeña pista de por qué incluso están subiendo, como tú dices, los precios medios. Porque gente que iba a los hoteles al final puede decir, oye, pues cojo un Airbnb un poquito mejor de calidad, me gasto un poquito, pero tengo mayores posibilidades de irme de vacaciones. Y por otro lado, yo creo que el mercado lo que podría estar descontando sería ese miedo a la subida de precios de la aerolínea, y no solo a la subida, sino a las dificultades que se pueden plantear a la hora de viajar. Por eso también el cross-border también está más complicado, ¿no? Porque no era lo mismo antes de la pandemia, que tú te ibas de viaje a cualquier sitio por muy poco dinero. No solamente es el dinero, no solamente el precio, sino también la cantidad de líneas, o sea, perdón, de viajes que se hacían y que tú podías moverte muy fácilmente. Entonces cogías un Airbnb donde te daba la gana, digamos, ¿no? Yo creo que esos dos aspectos podrían ser algo explicativo de lo que puede estar pasando. Sí, los precios de los billetes de avión han subido muchísimo, explicado en parte por el aumento del precio del petróleo crudo y por el aumento del crack spread, es decir, de convertir el precio en queroseno, ¿vale? Eso también ha aumentado, entonces los billetes son más caros. Yo he hecho recientemente, antes y después del COVID, muchos viajes a Latinoamérica y lo que me costaba un billete de ida y vuelta antes es lo que me cuesta un billete de ida ahora. El precio es alto y en el proceso se han anulado muchos viajes. Por ejemplo, un viaje que yo hago bastante, que es España-Guatemala, Iberia lo hacía directo antes, ahora ya no, y ha anunciado que lo va a volver a hacer, creo que a partir de noviembre o diciembre, que va a volver a esa ruta habitual de vuelo directo, ¿no? Antes pasaba por El Salvador. Pues eso así, se están recuperando líneas cada vez más, los precios siguen muy altos y, vamos, esto tendría que mejorar porque el turismo se ha hecho caro, por esta parte se ha hecho caro y se ve en las tasas de ocupación de los hoteles y demás, se ve. Muy bien, Erika, pues hasta aquí, digamos, el repasito que hemos dado al sector del turismo, aprovechando pues las dos presentaciones de resultados de dos compañías turísticas, y espero que os haya gustado. Venga, un saludo, Edgar. Un saludo. Hasta luego.